me va a dar 27.2 billones. Eso es un cálculo aproximado, pero si lo quieren ver en números más largos, no en billones, me daría 27.200 millones de dólares. Es una cifra sideral, es una cosa que no se puede comparar a ningún tipo de negocio. Lo que hace la YPF a nivel mundial es increíble y estamos hablando de millones y millones de dólares, porque cuando todo esto trabaja en conjunto, que realmente les aseguro que es así, cuando esto trabaja en conjunto, no podemos hacerle frente desde ningún lugar más que saliendo a la calle y concientizar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por si no me conocen, soy Elías Badalasi, soy abogado, escritor y conferencista. En esta ocasión vamos a hacer un video específico sobre el análisis económico y financiero de la ideología de género y el aborto, para que veas quiénes se benefician a través de eso y cuánto dinero se puede estar moviendo alrededor del mundo al respecto con todo esto y estas políticas que se están promoviendo en estos últimos años. Comencemos. Bien, vamos a comenzar a mostrarte lo que sería un claro negocio millonario. Bien, esto lo tenemos que dividir en partes. Claramente tenemos a la YPF metida en esto, siempre está la YPF metida en esto. Además de eso tenemos a las farmacéuticas. Vamos a poner así simplemente porque es mucho lo que vamos a hablar. Farmacéuticas, también tenemos a los laboratorios. Y además de las farmacéuticas y los laboratorios tenemos las clínicas. Y estas clínicas se dividen en tres diferentes clases. Una de las clínicas son las de cirugía plástica. Otra de las clínicas es las de cambio de sexo y hormonización. Y la otra de las clínicas, que es conocida por la Planned Parenthood, son las clínicas de abortos. Todo esto se va nutriendo de los proyectos a nivel mundial de la legalización del aborto. Pero vamos a ver cómo. Bueno, claramente la YPF sabemos que se nutre en dos sentidos claros. La primera es la venta de los abortos. ¿Por qué digo que es una venta? Porque a nivel mundial se paga por la práctica de un aborto. En Argentina puede llegar a ocurrir si el Estado se haga cargo invocando la cuestión de salud pública. Pero eso ocurre solo en gobiernos populistas. En la mayoría de los países del mundo se le paga directamente. El cliente compra un aborto. Entonces YPF vende abortos. Pero no solo se beneficia de eso, sino también se beneficia de la venta de fetos. Se ha descubierto que YPF ha vendido una gran cantidad de partes de fetos, partes de niños abortados, a diferentes farmacéuticas y laboratorios para la producción experimental de medicamentos, vacunas y alimentos. Ahora, ¿qué tiene que ver además el tema del aborto con las farmacéuticas y los laboratorios? Esto también se relaciona con la ideología de género en el sentido de promover de que las personas quieran cambiar su género o se sientan de un género distinto. Y también se relaciona con el aborto y las grandes compañías multinacionales en este sentido, tanto la YPF como las farmacéuticas y los laboratorios, se están beneficiando con todo esto por medio de los siguientes. No lo vamos a marcar, yo se los voy a ir mencionando, vamos a ir haciendo cruces para que vean la gran cantidad de cosas que hay. Tenemos la producción de métodos anticonceptivos. También tenemos las ventas de pastillas abortivas. También tenemos los implantes mamarios.
también nos encontramos con la producción y venta de hormonas, ya sea en forma de pastillas o con inyecciones. También nos encontramos con las siliconas que se preparan para las clínicas de cirugía plástica. También tenemos los productos de cirugías de reconstrucción y también de reasignación de sexo, vamos a marcarlo también. Y también nos encontramos con la producción de instrumentales abortistas. Entonces acá nos encontramos con una gran cantidad de producción que no se limita ahí, se los puedo asegurar, porque el tema del cambio de sexo también apunta a la creación de diferentes geles estéticos, de cremas y diferentes tratamientos que también van enriqueciendo a todas estas farmacéuticas y laboratorios a nivel internacional. Pero esto es más o menos como para que tengamos un pequeño pantallazo al respecto. ¿Y cómo va afectando todo esto a nuestra sociedad? Vamos a verlo por partes. Dentro de las clínicas de cirugía plástica tenemos toda la cuestión de la producción y venta de implantes mamarios, de diferentes productos para la cirugía de reconstrucción y productos para la cirugía de todas las operaciones estéticas. Todo el tema de la producción de las siliconas se ve beneficiada, tanto las farmacéuticas como los laboratorios, como las clínicas, en la producción de esta cirugía plástica. El gran beneficio que tiene la cirugía plástica en este sentido es que requiere a todos estos pacientes de un control estético periódico, y han ocurrido casos en los cuales se ve reflejado dos grandes inconvenientes en estos pacientes. Uno es el llamado linfoma anaplásico de células grandes. Linfoma anaplásico de células grandes. Se puede ver también por sus siglas en inglés, pero vamos a mostrarlo así como está en español. Este linfoma ha traído un gran perjuicio a las mujeres que se han implantado mamas y que después se las tienen que sacar porque les generan alguna consecuencia a su salud, o a cambios de humor o cambios en su desarrollo natural. Otra de las consecuencias que se ve a través de las cirugías plásticas es que los implantes mamarios, algunos de ellos, yo les voy a dejar la descripción, en la descripción les voy a dejar los enlaces donde pueden acceder a toda esta información. Se ha descubierto que implantes mamarios tienen relación con la muerte prematura de fetos. Tenemos la muerte prematura de fetos. Han tenido relación los implantes mamarios con eso. Entonces, acá tenemos consecuencias y por supuesto a través de esto hay o nuevas operaciones o, que acá tenemos, más dinero para las clínicas, para las farmacéuticas, para los laboratorios, o lo que mayormente ocurre en estos casos es un trauma, un síndrome que se genera en estas personas que necesitan después ser medicadas y tratadas y demás, lo cual lleva en cierta forma a más producción de calmantes y diferentes cuestiones. Pero fíjense la consecuencia directa con simplemente una clínica de cirugía plástica. Ahora vamos a las clínicas de cambio de sexo y hormonización. Esto es mucho más preocupante si uno se pone a pensar. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que las clínicas de cambio de sexo y hormonización necesitan y requieren de un control de por vida. Es un negocio realmente para toda la vida, como dice Amparo Medina cuando cuestiona estas cuestiones, porque van en contra de la naturaleza. Entonces, la producción de los cambios contra natura generan una reacción en el cuerpo que llevan a que constantemente uno esté luchando por evitar todas estas cuestiones. Y dentro de eso nos encontramos con muchas posibles consecuencias. Pero en cuanto al cuidado y la mantención de las personas que se someten a estos tratamientos de hormonización o a las cirugías de cambio de sexo, luego van a tener que hacer un tratamiento continuado de inyecciones de hormonas, pastillas de hormonas, estamos hablando de hormonas cruzadas del sexo opuesto, hormonas bloqueadoras de la pubertad, si esto se hace un tratamiento en chicos, y bueno, la producción de cremas, de geles,
de pastillas, de inyecciones, de implantes y diferentes cuestiones que van no solo engordando a estas clínicas, sino que también beneficiando con la producción de esto nuevamente a las farmacéuticas y a los laboratorios. Pero además de eso, no nos podemos quedar solo con eso. Tenemos que tener en cuenta que las operaciones de cambio de sexo más las inyecciones de hormonas cruzadas salen alrededor de $20.000. Entonces estamos hablando de un crecimiento económico para estas clínicas y para las farmacéuticas y laboratorios, pero exponencial, que no se puede llegar a calcular en concreto, pero que se sabe que estamos hablando de miles de millones de dólares. Y finalmente nos encontramos con el tema de las clínicas de aborto alrededor de todo el mundo, que la principal cadena de clínicas de aborto de todo el mundo es IPPF, y ya dijimos que se enriquece con la venta de los abortos y con la venta de los fetos. En el negocio del aborto nos encontramos con la venta de pastillas anticonceptivas, vamos a ponerlo como X, si no me va a entrar todo, venta de pastillas anticonceptivas, ventas del instrumental abortista, en la absorción manual en los abortos, que es conocida como el AMEU. Ahí tenemos toda una venta también que las farmacéuticas y laboratorios producen. Y también tenemos lo que ya sabemos, porque la IPPF está siendo investigada por eso, la venta de fetos para estudios. Esto, lamentablemente, se encuentra englobado dentro de lo que es la venta y donación de fetos para estudios. IPPF lo que hace en este caso es no solo venderlos, sino que si es perseguido los dona, porque esto retroalimenta todo el servicio. ¿A quiénes los dona? A las farmacéuticas y a los laboratorios. ¿Por qué los dona? Bueno, justamente para la producción experimental de medicamentos, vacunas y alimentos con fetos. Realmente es increíble, pero es así y es muy preocupante. Ahora, a todo esto que sumamos, y dijimos que esto era muy preocupante, nos encontramos con otra de las consecuencias que trae los abortos, y es el síndrome post-aborto. Y este síndrome post-aborto lo que genera nuevamente para todo este servicio que se nutre y retroalimenta y que gira alrededor de esto, es en la producción de calmantes. Las personas comienzan a tomar cada vez más Ribotril, Alplax y otras sustancias de diferentes tipos de drogas permitidas para calmarse, a tratar de sanear ese síndrome que no se soluciona de esa forma, y terminan yendo a psicólogos, terminan yendo a psiquiatras y terminan teniendo una vida sexual liberalizada por el sentimiento de culpa. Todo esto conlleva una nueva producción de calmantes, conlleva una nueva producción de diferentes cuestiones que hacen de que todo esto se convierta en una operación mundial de mucho, pero mucho, sinceramente, mucho dinero. Estamos hablando de millones y millones de dólares, porque cuando todo esto trabaja en conjunto, que realmente les aseguro que es así, cuando esto trabaja en conjunto, no podemos hacerle frente desde ningún lugar más que saliendo a la calle y concientizar. Pero sinceramente les digo, piensen en esto: IPPF con venta de abortos, venta de fetos, las farmacéuticas y los laboratorios internacionales, los más grandes, tienen toda esa cadena de producción que mencionamos: producción de métodos anticonceptivos, pastillas abortivas, implantes mamarios, hormonas, siliconas, producción de cirugías de reasignación, productos para la cirugía de reasignación, los instrumentales abortistas, la reconstrucción en ciertas cirugías. Todo eso se nutren en la producción. Entonces a ellos les beneficia que existan 112 géneros, que existan más intenciones de querer liberalizar las relaciones sexuales, que a la IPPF promueva todas estas cosas. Saben que IPPF no solo produce abortos, sino que IPPF también vende anticonceptivos. Entonces, por un lado, y uno dice, ¿cómo puede ser?, vende métodos anticonceptivos y por el otro te ofrece el aborto. Ahora, en el medio de eso, promueve también una educación sexual, que en Argentina se da por medio de la ESI, que lleva a que los chicos cada vez tengan relaciones más
más de jóvenes, más chicos, más de una corta edad. Entonces todo eso va fomentando que todo esto ocurra. Y si los chicos les dicen puedes hacer lo que quieras, en gobiernos populistas como el nuestro, eso quiere decir que todos vamos a estar pagándole a estos dos. Hasta ahora lo que viene haciendo en Argentina es financiar tanto al CEDES como a Católicas por el derecho a decidir. No ha todavía recuperado lo que busca, pero a estas sin duda las estamos alimentando, sin ningún tipo de duda. Y esto si llega en Argentina, que ya les digo, cirugías de cambio de sexo y hormonización ya existen en Argentina, de cirugía plástica hace mucho tiempo que existen, y lo que falta es establecer las de los abortos, que esperemos que nunca existan, porque la verdad es toda una producción del terror. Espero realmente que esto les haya servido y seguimos con más videos de estos. Dentro de la macroeconomía, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ya lo hemos dicho, es la IPPF. La IPPF es la que más se beneficia del negocio de la ideología de género y el aborto a nivel mundial. La IPPF es básicamente una multinacional que tiene más clínicas de abortos que locales de McDonald's en todo el mundo. Es simplemente para que tengan una referencia. Y es una multinacional que está en más de 170 países. Ahora vamos a ver un par de cuestiones relacionadas con eso. Lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es lo siguiente. Cada aborto en el mundo cuesta aproximadamente $400. Se dice a nivel mundial estadísticamente, y esto lo dicen en todos los países, no importa la cantidad de habitantes que haya, dicen que mayormente por año se producen 400.000 abortos. Si hacemos la suma rápida, 400, que es lo que sale cada aborto, por la cantidad de abortos que se hacen en un año, según dicen en cada país, esta cantidad me da 160 millones de dólares al año por país que practique abortos en base a estos cálculos. Ahora, si esos 170 millones de dólares yo los multiplico, porque esto es en cada país, lo multiplico por 170 países, esos 160 millones de dólares los multiplico por 170 países, me va a dar 27.2 billones. Eso es un cálculo aproximado, pero si lo quieren ver en números más largos, no en billones, me daría 27.200 millones de dólares. Es una cifra sideral, es una cosa que no se puede comparar a ningún tipo de negocio. Lo que hace la IPPF a nivel mundial es increíble y están buscando nuevos países en donde puedan ganar lo mismo que ganaban con los subsidios de Estados Unidos. Y a ver, ¿qué otro país del mismo tamaño que Estados Unidos se puede llegar a poner la camiseta para invertir y subvencionar los abortos? Y nosotros somos los tontos, nosotros somos los más tontos del mundo. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que IPPF usa alrededor del mundo varias pantallas. ¿Cuáles serían esas pantallas en Latinoamérica? Bueno, una de esas es FUSA, Casa FUSA. Otra de las pantallas que utiliza es Católicas por el derecho a decidir. Otra de las pantallas que utiliza es Fundación Huésped. Y otra es CEDES, que la verdad últimamente la ha usado muchísimo. Recordemos que IPPF no solo hace abortos, que era una de las cuestiones, sino que también se enriquece con la venta de los fetos. Y además se enriquece con otras cuestiones como la producción y venta de métodos anticonceptivos, que uno dice es increíble porque ofrecen métodos anticonceptivos y a la vez también ofrecen abortos y a la vez también venden el producto que ellos le llaman tejido, y ese tejido que venden en realidad son órganos humanos, y esos órganos humanos tienen un costo incalculable. A nivel internacional, la IPPF
ha sido premiada, digamos, con diferentes subsidios y apoyos, tanto estatales como de organizaciones. Y es realmente preocupante lo que hoy en día la IPPF es. Pero vayamos un poquito atrás y veamos qué es lo que era en realidad y cómo se convirtió en lo que es. IPPF fue creada en gran parte por Margaret Sanger. Margaret Sanger, muy asociada en su momento al Ku Klux Klan, lo que hacía era crear clínicas de abortos para negros. La intención era eliminar a la raza negra. Entonces crearon una clínica de abortos para negros en donde los que atendían eran empleados negros y además estaba apoyada, ya lo dije, por el Ku Klux Klan. Entonces esto fue el inicio de la IPPF, luego cambió el nombre y finalmente terminó siendo lo que hoy en día es, pero comenzó siendo esto, una clínica de abortos para negros. Además, la IPPF se nutre claramente de una posición de geopolítica conocida como Memorándum 200 o Informe Kissinger. Este informe realmente ha llevado a que varios países, sobre todo Estados Unidos, que fue en su momento para quien se creó el informe, apunten a promover un control poblacional, porque la población estaba creciendo a niveles que, según quien sigue en la lista, que es un economista conocido como Thomas Malthus, la teoría malthusiana lo que decía era de que iba a crecer tanto la cantidad de personas alrededor de todo el mundo que no iba a alcanzar el alimento para todos. Entonces, el informe Kissinger y la teoría malthusiana y lo que hizo Margaret Sanger también dentro de una política en contra de los negros apuntó a que varios países en diferentes etapas de la historia empiecen a apoyar a la IPPF. ¿Qué es lo que llevó todo esto, lo que acabo de contar? Que la IPPF hoy en día haya sido apoyada por varios países desde hace muchos años, más allá de las últimas políticas y decisiones que se hayan hecho en los últimos 4 años tal vez. Lo que vengo a contarles es algo histórico, es algo desde hace mucho tiempo. IPPF fue apoyada por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Japón, y si te ponen a pensar, y muchos más, pero si te ponen a pensar estoy hablando de potencias mundiales en donde estuvieron sirviendo y apoyando al crecimiento de la IPPF. También a la IPPF la apoya desde hace muchísimo tiempo la ONU, desde diferentes aristas, pero siempre invirtiendo y apuntando a que esto se promueva. También a la IPPF la sostiene la Open Society Foundation, que por si alguno no lo sabía es la compañía de Soros, es la fundación de Soros. Y no es la única fundación que sostiene la IPPF, también tenemos a la fundación de Bill Gates. Y esta sí es una fundación muy grande. Muy grande, sinceramente. Yo sé que hablamos mucho de Soros porque ahora compró parte de Netflix y se ha metido mucho en esto para arruinarnos la vida. Pero estamos hablando de donaciones importantísimas. Y vieron que en esta parte yo marqué la ONU. Vamos a hacer un detalle especial de la ONU. La ONU se puede reflejar acá en dos partes. Hay dos fondos que están sosteniendo la IPPF. Uno es el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Fondo de Población, y otro es el Fondo contra el VIH, contra el VIH-Sida. Estos dos fondos hoy en día están sosteniendo en gran parte a la IPPF. Nos encontramos en la realidad.
estamos hablando de métodos de prevención, esto no es Fernández Fernández, esto es métodos de prevención que fomentan y fortalecen la liberación sexual y el libertinaje lujurioso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente estamos hablando de relaciones consentidas pero sin compromiso. Relaciones consentidas pero sin compromiso. ¿Cuál es la consecuencia de entonces fomentar y fortalecer la liberación sexual y el libertinaje lujurioso? Bueno, claramente que cuando alguno de los métodos de prevención que intentan promover, que no son efectivos, cuando uno de estos métodos falla, lo que ocurre directamente es que no hay una contención, no existe contención ni familiar ni relacional porque se promueven relaciones sin compromiso. Entonces no existe una contención, no hay una familia formada esperando y tampoco se buscó. Entonces no hay una contención a la mujer embarazada desde la parte familiar y desde la parte de la relación con su pareja o quien sea, sino que tampoco hubo un deseo de quedar embarazada. Se fomentó tanto esto de las relaciones consentidas sin compromiso, se fomentó tanto esto de fortalecer la liberación sexual y el libertinaje lujurioso, que se olvidaron de que pueden haber consecuencias a través de esto. Y no solo estamos hablando de los aumentos de enfermedades de transmisión sexual que fueron ocurriendo en los últimos años en nuestro país. No estoy hablando solo de eso, estoy hablando de los embarazos inesperados, una manera de decir, o esos embarazos no deseados. No hubo un deseo en esto. Y esa cantidad de embarazos inesperados que cada vez es más grande, sin tener la contención que deberían tener, sin tener el apoyo de las familias y con la búsqueda de esto, que se tengan relaciones sin compromiso, fomentan y promueven que entonces aparezca el aborto como una solución, cuando sabemos que no lo es, pero te lo venden ahora como un servicio seguro, gratuito, y te empiezan a promover esta cuestión de que el embarazo es lo peligroso, lo seguro es el aborto. Sabemos muy bien que los temas tendencia generan de una u otra forma, directa o indirectamente, financiamiento. Entonces acá se empiezan a agarrar todos los que busquen en cierta forma ser tendencia o generar financiamiento propio. Y entre ellos tenemos los periodistas, los políticos, los más metidos, pero realmente la verdad que los medios nos han sorprendido, los activistas, muchos de estos, pero muchos, son pagos, como lo era Sarah Winter y ella lo cuenta, y también nos encontramos, entre otras cosas, como diferentes profesionales. Dentro de los políticos también tenemos la izquierda como campo de batalla que ha abandonado al trabajador para luchar por otro tipo de cuestiones que no debería estar metida. Pero bueno, dentro de él nos encontramos con escritores, nos encontramos con médicos, nos encontramos con abogados y nos encontramos también con docentes. Y por el lado del financiamiento ya lo vimos en toda la parte de la macroeconomía. Acá nos encontramos con la ONU, nos encontramos con IPPF nuevamente, nos encontramos con, por ejemplo, los laboratorios, con las farmacéuticas, las poderosas me refiero a nivel internacional, y nos encontramos también con todas las políticas que promueven ellos en conjunto, que son políticas de salud sexual y reproductiva. Díganme si no lo han escuchado en nuestro país en algún momento. Y esto fomentado por parte del feminismo, que muchas veces les trabaja gratis, y se impulsa a través de lo que ellos quieren hacer creer que son los derechos de la mujer. Con todo esto, lo único que han logrado, y lo aclara muy bien, ya lo dije en su momento Amparo Medina, es que se quintuplique
Todo eso finalmente potenció la idea de que los embarazos son inseguros y que los abortos realmente son seguros, libres y gratuitos. Y yo les aseguro de que todo esto están equivocados, no es así. Pero las políticas de salud sexual y reproductiva alrededor de toda Latinoamérica y el mundo también, y la intensa educación sexual ha llevado a creer que esto es así. Esto, por más de que sea lo natural y que la mujer esté preparada para eso, es lo inseguro. Esto, por más que sea contra la naturaleza y de hecho contrario a nuestra propia humanidad como seres humanos, como personas, esto es lo que te lo promueven como un derecho, como algo seguro, como algo a realizar y a fomentar y a luchar y a lo importante. Bien, si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal, a seguirme en todas mis redes sociales, a darle clic a la campanita y a dejar tu comentario también al respecto sobre si este video te ha servido, si te ha sido útil. Te agradezco mucho, te mando un saludo grande y seguimos con esto.